Sí, pues la verdad, nosotros en la Ciudad de México, en lo que es el sistema de salud de la Ciudad de México, estamos muy optimistas. En primer lugar, bueno, pues porque vamos a empezar por la vacunación en la Ciudad de México y en el estado de Coahuila. Mañana tenemos ya la capacitación, el día 18 va a ser el simulacro, entonces sí estamos muy entusiasmados con este plan nacional de vacunación. Porque además, pues sí, efectivamente la pandemia evidenció pues toda la serie de debilidades, de desmantelamiento que hubo en el Sistema Nacional de Salud durante los 36 años de neoliberalismo. Se fue desmantelando, se fue privatizando. Afortunadamente, en estos últimos 2 años y también por motivo de la pandemia, pues hemos empezado a revertir todo ese proceso de desmantelamiento. Por ejemplo, se ha fortalecido mucho últimamente con la contratación de personal de salud para ir a los hospitales y también para ir a el primer nivel. Eso nos tiene muy entusiasmados. El seguro popular fue lo más dañino que hubo en los últimos años, dado que pues era un sistema de prepago en donde el derecho a la salud, pues simple y sencillamente no se satisfacía, como dice el artículo 4 de la Constitución, sino que se convirtió en una especie de fraude, dado que el sistema, el seguro popular estaba fuera de la Constitución en el momento en que se cobraba por los servicios. Aunque fuera una cuota mínima, simple y sencillamente era un sistema de prepago copiado a los Estados Unidos, ¿verdad? Y además de que el catálogo de enfermedades, el catálogo que estaba dentro de cauces, pues era muy limitado comparado con todo lo que implica el derecho a la salud. Por eso consideramos muchos que fue un verdadero fraude en donde se debilitó al sistema de salud. Ahora, en esta coyuntura de la pandemia, pues desaparece el Seguro Popular tantito antes, en enero, y se empieza a fortalecer el sistema de salud, de tal manera que esta campaña, este Plan Nacional de Vacunación, pues nos toma pues un poco fortalecidos en cuanto a toda esta recontratación que está habiendo de médicos para los hospitales, para los servicios de salud. Y además el retorno a la gratuidad de los servicios pues nos coloca en una mejor posición de garantizar el derecho a la salud. Fíjate, querida Yasmín, esto no lo quieren aceptar, pero además tienen que digerirlo porque le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, a pesar de las fallas, de los fraudes en sexenios pasados. Ya México está siendo reconocido hasta por la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, sobre el tema de las reconversiones y de cómo México ha estado enfrentando la pandemia en esta cuarta transformación, Yasmín. Así es, bueno, como yo te decía, la capacidad de respuesta que tuvo el gobierno fue única. Y lo decía también bien el doctor Ochoa, es decir, no nos agarró tan desprevenidos el tema de la pandemia, porque ya veníamos avanzando en un proyecto que reivindicaba el sistema de salud de nuestro país, ¿no? Lo dice muy bien el doctor Ochoa, pensar en un programa de bienestar de salud gratuito y para todas y todos. Así es, y voy a hacer un paréntesis en esto que estamos señalando para decir que el COVID-19
pues fíjense nada más cómo son las cosas, ha sido devastador en el PAN. En el periódico Milenio publican que 40 de los 77 diputados federales panistas han dado positivo a coronavirus o COVID-19 desde el comienzo de la pandemia, y peor todavía, varios de ellos han padecido la enfermedad por segunda ocasión, y ni así se muestran solidarios, ya no digo con el gobierno, sino con los mexicanos en esta pandemia. ¿Por qué? Porque ven todo desde los privilegios. Por ejemplo, en el caso de Juan Carlos Romero Hicks, el coordinador parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, se ha realizado 21 pruebas. 21 pruebas cuando millones de mexicanos no pueden acceder a una sola. Pero bueno, así las cosas también en la oposición moralmente derrotada, querida Yasmín. Así es. Sí, es que la pandemia viene a poner de cara una estrategia donde es totalmente contraria a como estaban acostumbrados estos que acabas de mencionar, donde pues es sálvese quien pueda, y realmente obedece, lo más eficaz es obedecer a una respuesta donde sea comunitaria, ¿no? Y es lo que no están acostumbrados a trabajar así ellos y ellas. Si te parece, veamos y escuchemos a Elisa Godínez, doctora en antropología y profesora de la UNAM, hablar de este reto de la reconversión hospitalaria con un sistema de salud deteriorado y extorsionado. El gobierno federal y, por supuesto, en el caso del gobierno de la Ciudad de México, digamos, visto en general, pues ha tenido, digamos, a mi juicio, dos enormes aciertos. El primero, digamos, es pues el reto de volver a establecer, digamos, un sistema de salud medianamente digno y accesible, gratuito y universal, ¿no? Cosa que, bueno, como después de 35 años de neoliberalismo, pues estaba como estaba, ¿no? Entonces, digamos que a pesar de la pandemia o como sea, pues esto se está aprovechando y, digamos, nos agarra la pandemia en una situación así. Entonces, digamos, este reto de, como dicen, la reconversión hospitalaria y todo esto que implica, digamos, es enorme, ¿no? Y que esto también pues, nos va a implicar verlo ahora cuando se aplique ya el esquema de vacunación. Y por otro lado, digamos, también un acierto, digamos, una victoria muy grande del gobierno de México, me parece que fue toda esta capacidad de negociación a nivel internacional para conseguir que las vacunas llegaran ahora, digamos, a finales del mes, ¿no? Y que estemos, digamos, a los niveles de, digamos, cualquier otro país, como por decir Inglaterra, Estados Unidos y demás, ¿no? No todos los países han tenido esa capacidad y me parece que eso sí es una cosa que también amerita ponerse ahí, ¿no? En el pizarrón, digamos, ¿no? Porque sí ha sido una cosa muy buena, ¿no? Porque considerando que hay un problema a nivel global, digamos, para lograr el acceso a las vacunas, que la producción mundial de las vacunas también es pues limitada y pues por supuesto no hay como se debería haber un esquema internacional que pudiera regular un acceso equitativo de todos los países. Entonces, digamos, México además, el presidente López Obrador ha sido de los primeros que ha puesto sobre la mesa y demás este tema, digamos, de que la ONU y demás organismos internacionales deberían de garantizar eso, ¿no? Pero bueno, mientras son peras o son manzanas, creo que lo que ha hecho el gobierno de México es bastante bueno en ese sentido. Y fíjate, Yasmín, que Elisa Godínez menciona como acierto la forma en que negoció, cabildeó México para estar entre los primeros países que reciben dosis de esta vacuna contra el COVID-19. Y ahora en México hay quienes dicen, ¿por qué no me permiten comprarla? Cuando en una pandemia, en una emergencia sanitaria, creo que hace bien el gobierno en decir, esta vacuna es para todos y es gratis, aunque no se visualicen
estos de los privilegios haciendo fila con el peón, el panadero, el voceador del periódico, no sé, por ahí te hago este planteamiento, Yasmín. Claro, porque esto conlleva también esto que te decía, donde no están acostumbrados a verse por igual, a poner de antemano que no nada más que se van a tener que formar con estos que dices, sino que va a haber etapas de prioridades, ¿no? El poner delante a una población delante que otra, los deja a ellos fuera de sus privilegios. Y claro que sí está como para celebrar una vez más el desempeño en relaciones diplomáticas que ha tenido nuestro país, ¿no? Este es un acierto más, por supuesto, coincido con Elisa. Y definitivamente las comparaciones son odiosas, pero hay que hacer una comparación de cómo el gobierno durante la crisis del H1N1 actuó. Tantas críticas ha recibido el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que hay que hablar de crisis anteriores, y de eso habla Miguel Cristales, antropólogo social, maestro en educación sexual, trabajador en derechos sexuales y prevención del VIH en este cuarto grado. Yo como trabajador de la salud he visto una respuesta excelente, ¿no?, por parte de este gobierno. Algo que no vimos, por ejemplo, con el H1N1, ¿no? En aquel momento cuando lo vivimos, o quienes lo vivimos en los centros hospitalarios, no había cubrebocas de alta eficacia, no había equipos de protección personal, y en este momento, por lo menos en el área donde yo trabajo y en el hospital donde estoy laborando, no ha habido restricciones en ese sentido. O sea, sí ha habido en algunos momentos alguna situación en donde no ha habido cierto equipo, pero no que hubiera una escasez marcada y que pusiera en riesgo a los trabajadores de la salud. Entonces creo que ha sido una buena respuesta, que además se ha visto fortalecida en una situación de cohesión social, justamente ante esta crisis sanitaria, en donde las personas respondieron, la mayoría de las personas respondieron de una manera tal que, bueno, que por lo menos lo que vivimos aquí en Veracruz, en Jalapa, fue que había verdaderamente calles vacías, pues. Es decir, hubo una respuesta por parte del Estado, ¿no?, de poder salvaguardar a la población, a la mayor población posible. Y bueno, lo estamos viviendo en el sentido de que todavía tenemos personas que están en resguardo, ¿no? Es increíble la cantidad de recursos que se está destinando justamente a la protección de un sector de la población, ¿no?, que es la que pudiera ser más afectada, y que creo que no lo hemos visto en ninguna parte, pues, ¿no? Quienes hemos vivido este tipo de situaciones no lo hemos visto en ningún momento, y que me parece que es una respuesta muy eficiente, muy eficaz ante una situación que en cualquier parte del mundo pues se ha dado de manera catastrófica. Estamos conversando en este cuarto grado con Yasmín Ugalde Colunga, colaboradora del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Y ya que hablaba precisamente Miguel Cristales, antropólogo social, maestro en educación sexual, trabajador en derechos sexuales y prevención del VIH, de lo bien que lo ha hecho el gobierno y de lo bien que lo ha hecho la mayoría de los mexicanos. Perdón que le meta polémica, Yasmín, pero de eso se trata, de provocar en estos espacios sin censura. Fíjate nada más lo que nos ha ocupado a muchos en redes sociales, estos videos que salen de TV Azteca y muestra a los más acérrimos opositores y críticos a las formas del gobierno de la Cuarta Transformación, sin sana distancia y sin cubrebocas, en un acto de hipocresía grotesco. Dame tu opinión acerca de esto, porque mientras nosotros intentamos con la honestidad que te caracteriza, que me caracteriza, concientizar, hay quienes buscan hacer pues lo que se les pegue en gana. Por supuesto, aparte,
pareciera que nos vienen a invitar a un mundo donde todo se puede, ¿no? Están acostumbrados como a esto, donde ellos son los dueños de la razón. Pero bien lo dice Miguel, fíjate que Miguel Cristales, que acabamos de escucharlo, no lo dice nada más pues porque se ha visto la reacción, a diferencia de otros momentos, la reacción de la ciudadanía, sino Miguel Cristales ha documentado gráficamente la vivencia que han tenido los trabajadores en el sector salud ante el COVID. Y entonces ha tenido un trabajo bien interesante. Quien tenga oportunidad de seguirlo, es un trabajo muy interesante porque muestra, esa es la realidad, esa es realmente la narrativa de nuestro país, no la que nos quieren hacer creer estos que estás mostrando ahorita. Esos son unos cuantos, es una élite. Ellos no representan realmente a la ciudadanía responsable que está dispuesta a hacer mucho, no solamente en la pandemia, sino en la cuarta transformación, ¿no? Oye, Yasmín, lo que sí es verdaderamente dramático es el grito desesperado de los trabajadores de la salud que están cansados, que están desbordados, que están sufriendo las de Caín para mantener los ánimos, para mantener el nivel de apoyo a las personas contagiadas y por eso de no celebrar, no reunirse, a pesar de que estos privilegiados vayan en contra de los llamados más sensibles y más emotivos, como los que hemos visto de la jefa Fabiana, por ejemplo, de Zoé Robledo, el director del IMSS, y de todos los que están a la cabeza de esta lucha contra el COVID-19. Sí, se podría pensar que es de la oposición más ruin, ¿no? Que hayamos visto. Yo estoy segura que en este y en otros muchos temas se han quedado no nada más chicos, sino bastante muy sinvergüenzas, pues, ¿no? La oposición a la cuarta transformación. Fíjate que pone de antemano, como a diferencia, platicaba ahí Miguel Cristales, a diferencia de otras, de otras pandemias, pues, que ha vivido también nuestro país. Y yo creo que una diferencia abismal ha sido la credibilidad que tiene este gobierno. Es decir, si la ciudadanía ha asumido las medidas sanitarias, ha sido debido a la alta credibilidad que tiene el actual gobierno, dado por eso la respuesta, ¿no? Y tratan de desacreditar, por supuesto, con este tipo ahora sí que de pachangas, ¿no? Uh-huh. Oye, Yasmín, y bueno, ya creo que encontré la razón por qué desde la oposición moralmente derrotada están cuestionando por qué no está disponible para comprar en México la vacuna. Y es que si regresamos a las declaraciones del doctor Jorge Ochoa, director general de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, vamos a entender de dónde salen los recursos para combatir la pandemia y para purificar el sector salud. Vamos a ver y escuchar y seguimos comentando, Yasmín. Bueno, y también mencionar que pues los recursos están saliendo pues del combate a la corrupción, también de la rifa del avión, de la prioridad que se da a salud, igual que a educación. Pero yo quisiera comentar de que en esta pandemia y en esta coyuntura, de manera natural, se está dando una unificación del sector salud y eso también pues abona a una optimización de los recursos. Tenemos un sistema de salud que ha estado fragmentado históricamente. Tenemos 7 fragmentos, ¿no? Lo que es la Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE, Pemex, Sedena, Semar. Esos fragmentos. Pues ahora lo hacemos para combatir contra la pandemia. Todos los días estamos discutiendo de qué manera se comparten los hospitales. Ahorita cualquier paciente
aunque no cuente con seguridad social, puede atenderse en el ISSSTE, en el Seguro Social, y eso es muy bueno porque nos va encaminando pues a lo que es una bandera de la izquierda desde los años 50, que es la unificación del sector salud, que además la atención sea totalmente gratuita y que la atención sea universal. Por ejemplo, aquí en los servicios de salud de la Ciudad de México, hemos, en estos meses de la pandemia, en lugar de cerrar unidades como en algunas partes sucedió, lo que hemos hecho es abrir más centros de salud, más turnos. Ahorita tenemos ya 212 centros de salud que abren todos los días del año. Nunca se había visto eso. Lo normal es que funcionen de lunes a viernes. Bueno, pues nosotros ya los estamos abriendo de sábados, domingos y días festivos, con el enfoque de que el derecho a la salud debe de ser todos los días. Las enfermedades no respetan días festivos, ni vacaciones, ni nada. Entonces, en ese sentido, pues también ha habido un avance en cuanto a la unificación del sector salud y el aumento en el acceso a los servicios. Pues tómala. Dice el doctor Jorge Ochoa que el dinero para paliar la pandemia sale de la lucha contra la corrupción. Ahora hace sentido todo, Yasmín. Por supuesto. No se la creen, no se la creen que de ahí esté saliendo y que sí se pueda sacar adelante esta pandemia. Algo bien importante que dice el doctor Ochoa es esta unificación a la cual se está transitando del sector salud, ¿no? Hace rato comentabas aquí en tu programa respecto al simulacro, ¿no? Del cual se mofan algunos, y en este simulacro precisamente están ya articulándose y trabajando en conjunto precisamente todos estos, todo el sector salud que comenta el doctor Ochoa, ¿no? El ISSSTE, el IMSS, todo el sector salud del sector naval, por ejemplo, Pemex, de los militares, todos en conjunto trabajando para sacar el tema de las vacunas. Esto que comentabas hace un momento, el tema de los traslados es un tema, es todo un tema que también lo ha tratado el doctor Ochoa, ¿no? De hecho, el propio doctor Ochoa es parte de esta capacitación que se dio y de este simulacro que vivimos en estos días, ¿no? Pareciera que hay un sector de los medios, de la política mexicana, que quisiera que le vaya mal al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y que se vayan entre las patas los mexicanos y mexicanas de a pie. ¿También lo entiendes así, Yasmín? No, por supuesto, y este es uno de los tantos temas que pareciera que le están apostando a que nos vaya mal, ¿no? Decía hace unos días, sacó un mensaje una persona muy pública que decía que la vacuna va a curar a muchos, pero va a matar de coraje a muchos otros. Y a mí me pareció como muy puntual, ¿no? En efecto, muchos pareciera que se están muriendo de coraje al saber la capacidad que va a tener este gobierno de sostener el plan nacional de vacunación. Es increíble que algunos todavía le estén apostando a que le vaya mal a este gobierno. Evidentemente, son estos, hace rato de uno de ellos, son estos mismos que insisten que es un tema que está siendo utilizado por el próximo año que será electoral, ¿no? Y parece que es un juego de niño berrinchudo. Cuando no había vacunas, porque no había vacunas. Y ahora que va a haber vacunas, que son muy poquitas. En fin, el tema es todos contra los López, contra López-Gatell y contra López Obrador. Por cierto, qué duras campañas le ha tocado enfrentar a Hugo López-Gatell, el rostro y la voz de la lucha del gobierno contra la pandemia, ¿no? Así es, yo les llamo los antílopes.
Precisamente, nada les queda, ¿no? Nada les queda y están en contra de todo de lo que propone este gobierno. Y por supuesto, el tema de Hugo López-Gatell vuelve a ser esto que te decía de la eficacia y la credibilidad. Es decir, que salga a rendir cuentas López-Gatell todos los días en la conferencia vespertina, mata a muchos y no nada más de coraje, sino va matando con argumentos, ¿no? Oye, el tema del cubrebocas, por ejemplo. En su momento criticaban a Hugo López-Gatell por decir que podría generar una falsa sensación de seguridad, que no era pues la herramienta secreta o la única herramienta para combatir el COVID-19, los contagios. Y ahora que se pone el cubrebocas Hugo López-Gatell, se lo quitan en rebeldía y rebeldía mezquina, pues por ejemplo los de TV Azteca. Me parece ahí un juego infantil en momentos en que hay más de 100,000 muertes en nuestro país. Claro, pues es que ellos no están pensando en vidas, ¿no? Ellos están pensando en pasársela bien ellos, ¿no? Y cómo mantener su estatus. Ellos siguen luchando por el pedacito que les queda en sus privilegios y que definitivamente la gente no comulga con eso. Son estos mismos que decías, ahora están denostando la eficacia de la vacuna, pero a su vez quieren tenerla estos mismos gobernadores y ellos poder gestionar la aplicación, ¿no? Y verás que serán los próximos que se quejarán de por qué primero al sector salud es que le vamos son los primeros en entrar en el tema de la vacunación, ¿no? Y ese ya fue el colmo de los colmos. Vamos nosotros a comprar la vacuna. Y ya tuvieron que doblar las manos, se dieron cuenta que no va a ningún lado su berrinche, pero espérate, te lo firmo por ahí, Yasmín, que van a criticar por qué primero la Ciudad de México, por qué primero Coahuila y por qué no primero pues sus estados, en un egoísmo que lastima al mexicano en plena pandemia. Por supuesto, son estos que se han quejado también de esta premisa de este gobierno cuando se ha dicho primero los pobres y que han tratado de acabar con esta importante premisa, ¿no? ¿Qué te parece si escuchamos y vemos a Rafael Archondo, periodista y analista político, responder ciertas preguntas sobre la vacuna contra el COVID-19? Y bueno, ya se fue a directamente qué es la vacuna. Esto pues no es para una discusión académica, es más para la información de la población. La vacuna que actualmente tenemos a disposición es la que produce pues Pfizer, ¿no? Y Pfizer funciona con una tecnología de ARN mensajero, es decir, ¿qué hace? ¿No? Ha elaborado una proteína que es una sustancia química que es muy conocida como nutrientes en la especie humana, y esta proteína es la que se va a inyectar a las personas para que generen una respuesta inmune, ¿no? Eso obviamente está garantizado que no va a producir una infección, porque no vamos a estar inoculando el virus, sino una proteína que va a generar anticuerpos, ¿no? Capaces de hacernos resistencia a la infección de este virus, ¿no? A ver la siguiente, ¿cuál saldrá? Ahora, es importante también definir si realmente México ha trabajado bien respecto a las vacunas, y yo creo que en esto también hemos cumplido plenamente. ¿Por qué hemos cumplido plenamente? Porque está demostrado que México tiene acceso a 18 proyectos de vacunas. O sea, no es un solo proyecto, sino tenemos 18 proyectos de vacuna que ya tenemos convenios a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Claro, la inicial y la más conocida, la de Pfizer, que ya dijimos, ¿no? Pero si sumamos las otras vacunas, la china, y la de AstraZeneca, y de la Universidad de Oxford, etcétera, etcétera, vamos a tener prácticamente 10 millones de dosis completamente garantizadas. Y si hablamos ya de la cobertura de la población, vamos a superar ampliamente la población de México, ¿no? Con la cobertura de las vacunas. Entonces, en este sentido, yo creo que debemos estar tranquilos. Pues ojalá que así sea. Yasmín, ya que hemos escuchado a los expertos el día de hoy en Cuarto Grado, ¿con qué reflexiones cerramos? Pues yo creo que lo que hemos dicho aquí es suficiente. Lo escuchamos de varios. El gobierno ha podido resolver bien, ha podido enfrentar esta y otras batallas que se le han puesto enfrente y, bueno, estar muy alertas al tema del Plan Nacional de Vacunación. Yo sí diría que algo que a lo mejor no tocaron nuestros expertos en las participaciones que aquí tuviste a bien transmitir, es que, bueno, no es la resolución del problema. La contención de este problema es estas que López-Gatell ha insistido infinidad de veces, que es quedarse en casa y pues estar atentos al tema del Plan Nacional de Vacunación, ¿no? Oye, Yasmín, para ir cerrando también, yo creo que lo mejor está por venir. Ojalá que no me equivoque, pero también creo que bien nos haría, sé que lo dije hace rato, las comparaciones son odiosas, pero tenemos un caso, un ejemplo muy cercano, Estados Unidos, y si bien la población es mayor en Estados Unidos, también es mayor el problema. Lo que sí hace la diferencia es el desarrollo, entre comillas, de los sistemas de salud. Entre México y Estados Unidos sí hay una gran diferencia, y a pesar de eso, a pesar de que se supone que hay mejores cuidados, mejores hospitales, un mejor sistema de salud, un sistema de salud más avanzado, están en una peor situación que México. Yo creo que es conveniente también recordarnos que a pesar de que Estados Unidos es la primer potencia mundial, también es el epicentro de la pandemia, comparándolo con México por la vecindad, Yasmín. Sí, y no solo eso, bueno, yo también coincido un poco con que no podemos compararnos porque exactamente ni en su territorio ni en su densidad somos parecidos a ellos, y yo insistiré en reconocer tanto el trabajo del sector salud, de quienes han estado ahí al pie del cañón, pero también de la respuesta de la ciudadanía, ¿no? La respuesta de la ciudadanía combatiente, organizada, y eso es de celebrarse en nuestro país, porque genera esta sinergia con el gobierno y pues nos pone de cara este nuevo reto ahorita de salud, pero que más adelante pues vendrán otras cosas que hay que sostener también en nuestro país, sobre todo en esta cuarta transformación, ¿no? Y que no se nos olvide el cabildeo, las negociaciones internacionales encabezadas por Marcelo Ebrard para conseguir esta vacuna y posicionarnos como punta de lanza a nivel mundial, a pesar de nuestras realidades económicas. Las relaciones internacionales de México nos están sacando a flote, Yasmín, para cerrar. Claro que sí, y hay que celebrarlo también, sí, el nivel de visión que tiene este gobierno es pues increíble, pues yo creo que cualquier mexicano tendríamos que sentirnos muy orgullosos de serlo. Y por último, yo diría ya para casi despedirme, Vicente, pues que es una lástima que no haya también una vacuna para la desinformación que combatimos el día a día, y que yo agradezco que tu programa sirva para contrarrestar este cerco desinformativo en el cual vive
nuestro país. Querida Yasmín Ugalde Colunga, colaboradora del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, ¿dónde te pueden leer? ¿Dónde te pueden seguir en redes sociales? ¿En dónde pueden seguirse informando las personas que están al pendiente de Cuarto Grado, este esfuerzo que realizamos en conjunto desde los espacios de Sin Censura los viernes? Pues nos pueden seguir en las plataformas del Instituto Nacional de Formación Política, precisamente en este esfuerzo en conjunto de combatir la desinformación, tanto en Facebook como en la plataforma de YouTube. Estamos como Instituto Nacional de Formación Política. Pues yo te agradezco, Yasmín Ugalde Colunga, por acompañarnos y estamos siempre al pendiente. Te mando un abrazo y estamos al pendiente, pues. Muchísimas gracias, Vicente. Agradezco el espacio. Que estén muy bien. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.